informativo. Una buena tarde tengan todos en este lunes 13 de enero de 2020. Ruth del Salto los saluda y voy a estar junto a ustedes en esta hora de actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar con los titulares. Comienza el informativo con Ruth del Salto. Empezamos con una controversia en Washington por las recientes declaraciones del secretario de Defensa de la Unión Americana, Mark Esper. Ha reconocido que no hay evidencia de que 4 sedes diplomáticas estadounidenses en Irak estuvieran en peligro o bajo amenaza. La administración Trump había argumentado que el bombardeo contra Qasem Soleimani fue en respuesta a los ataques que estaría planeando el general iraní contra blancos de Estados Unidos. Saludamos con este tema a Emiliana Molina desde el Congreso con el reporte. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas en programas estadounidenses de los domingos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, asegura que no tiene evidencia contundente que compruebe que Qasem Soleimani, el comandante iraní, planificaba ataques inminentes en contra de las embajadas estadounidenses en el exterior. Pues el secretario de Defensa, Mark Esper, en declaraciones el pasado 7 de enero, no dio detalles exactos de cuáles eran los ataques que planificaba Soleimani en ese entonces. Sin embargo, sí avanzó en las declaraciones asegurando que Soleimani pues planificaba algunos ataques inminentes en contra de intereses estadounidenses, y con esas declaraciones justificó la administración de Donald Trump el bombardeo que finalmente ocasionó la muerte de Soleimani. Sugerir de alguna manera que no era un objetivo legítimo creo que es una fantasía. Claramente estaba en el campo de batalla, estaba conduciendo, preparando, planeando operaciones militares. Era un objetivo legítimo y le llegó la hora. Y a pesar de las declaraciones de Esper y de los pocos detalles de cuáles eran exactamente los ataques inminentes que planificaba Soleimani, el presidente estadounidense Donald Trump, días después, el 9 de enero exactamente, en un mitin y en un discurso sin teleprompter, aseguró que Soleimani pensaba o planificaba atacar las embajadas estadounidenses en al menos 4 países en el exterior, y así justificó el ejecutivo el bombardeo que llevó a la muerte de Soleimani. Soleimani estaba planeando activamente nuevos ataques y se estaba enfocando seriamente en nuestras embajadas, y no solo a la embajada de Bagdad, pero lo detuvimos y lo hicimos rápidamente y lo detuvimos en seco. Un día después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desde el Departamento de Estado, aseguró que Soleimani no solo tenía planificado ataques contra embajadas estadounidenses, sino también con cualquier tipo de intereses de la Unión Americana en la región de Medio Oriente, como por ejemplo bases militares. Sin embargo, el secretario de Estado asegura que él mismo no había visto la evidencia de estos ataques inminentes, pero que más bien confiaba en las fuentes de la administración que le habían proporcionado los detalles. Estaba muy claro, Qasem Soleimani, él mismo estaba tratando un ataque amplio y a gran escala contra los intereses estadounidenses, y esos ataques eran inminentes contra nuestras instalaciones, incluidas las embajadas, bases militares e instalaciones estadounidenses en toda la región. Y las declaraciones del secretario de Defensa ocurren mientras en Irán hay protestas masivas tras la caída del avión ucraniano, presuntamente por un misil balístico lanzado por Irán, y que recientemente este mismo gobierno ha admitido que fue un error humano. El presidente Trump se ha tomado a las redes sociales para criticar al régimen iraní y pedirle que defienda a sus manifestantes y que no tome acciones contra estos mismos. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por este reporte desde la capital estadounidense. Hacen una contundente advertencia del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a Irán. El mandatario ha pedido no agredir ni matar a los manifestantes que han participado en las recientes protestas contra el régimen. En su cuenta en Twitter, Trump ha enfatizado en que la comunidad internacional permanece atenta a la represión que se ha registrado durante las movilizaciones. Además, ha hecho un llamado a las autoridades iraníes para que levanten la censura. A los líderes de Irán: no maten a sus manifestantes, miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes y el mundo está mirando. Más importante aún, los Estados Unidos están mirando. Vuelvan a encender el internet y dejen a los reporteros moverse libremente. Detengan la matanza de su gran pueblo iraní. Este lunes se han registrado por tercer día consecutivo protestas en Irán.
Las movilizaciones comenzaron después de que Teherán admitiera el derribo de un avión de la aerolínea ucraniana que dejó 176 muertos, algunos de ellos estudiantes iraníes. Los manifestantes han vuelto a reunirse frente a una universidad de la capital para exigir la renuncia de los líderes de la República Islámica. En otro punto de la ciudad hubo enfrentamientos con la policía. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los ciudadanos que se movilizaron en contra del régimen. Mientras tanto, un equipo de expertos enviado por el gobierno ucraniano ya se encuentra en Teherán. El equipo está en el lugar donde cayó el avión. Ahí ha comenzado ya la recolección, el peritaje de las piezas de la aeronave. Luego de haber negado en varias oportunidades tener responsabilidades, el régimen iraní reconoció haber derribado accidentalmente el avión comercial con 176 pasajeros a bordo. Las erupciones de dos volcanes ubicados en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico generan preocupación mundial. Uno de los colosos está ubicado al sur de Manila, la capital de Filipinas, y el otro en una isla de Galápagos, en Ecuador. El volcán Taal es el segundo más activo de Filipinas. Al menos 20.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para refugiarse en los centros de evacuación. Este lunes el coloso empezó a arrojar lava, mientras una densa nube de cenizas y de humo cubría el cielo. Las autoridades han advertido que una erupción podría causar un tsunami debido a que el volcán está ubicado en medio de un lago a unos 70 kilómetros al sur del centro de Manila. Las escuelas en la región, las oficinas gubernamentales y la Bolsa de Valores de Filipinas cerraron tras declararse en estado de emergencia. Y mientras tanto, en la isla Fernandina del archipiélago de Galápagos, en Ecuador, se ha registrado una nueva erupción del volcán La Cumbre. Flujos de lava descendieron del coloso hacia las costas. La preocupación de las autoridades se centra en las especies únicas que ahí habitan. La isla es el hogar de iguanas terrestres y marinas, ratas endémicas y pingüinos. Los administradores de la reserva han informado que monitorean de cerca la actividad vulcanológica. Un nuevo aumento del salario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro ha colocado el ingreso mensual en Venezuela en apenas $3, un monto que para los ciudadanos es decepcionante, para los economistas insuficiente en medio de la inflación que crece a diario en territorio venezolano. En Caracas saludamos a Luis Laya con el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha aumentado el salario apenas a $3 mensuales. Los ciudadanos indican que es decepcionante recibir este monto. No les alcanza para alimentar a sus familias, mucho menos para costear ni siquiera la alimentación de sus hijos. Hoy es insuficiente lo que pueda ganar un ciudadano ante la gravísima inflación que ha sido estimada por la Asamblea Nacional por encima de 33%. Bueno, no sé, porque todo está demasiado caro. Ya nada, hoy te cuesta algún precio y mañana te cuesta otro. Todo está demasiado caro. Casi 900. Casi 900 en esa bolsita. Lleva 4 cosas básicas. Sí. Apenas. Poquitas cosas. Con eso se alimenta una familia, con ese aumento de sueldo. Será un día nada más. Los ciudadanos aseguran que están desesperados ante la situación que vive el país. Si tienen hijos o familias numerosas, no pueden costear ni siquiera la alimentación. Apenas en una bolsa de supermercado se puede ir hasta $1.000.000 de bolívares en 4 o 5 productos básicos. Un salario que ronda los 250.000 bolívares mensuales, es decir, alrededor de $3, no alcanza para sustentar un hogar. Me compro 1 kilo de azúcar y me voy a mi casa. Es lo que puedes hacer, porque ¿para qué te pueden alcanzar 100.000 bolívares? O sea, es una cosa totalmente absurda. ¿Qué puedes hacer? O sea, vamos a la lógica. Si 1 kilo de harina pan está en 80.000 bolívares, y si tienes hijos pequeños, te tienes que hacer, no sé, yo creo que los venezolanos estamos haciendo magia. Creo yo, no sé. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha estimado este lunes la inflación del mes de diciembre por encima del 33%. Señalan, es una situación desesperante. El aumento de Nicolás Maduro no alcanza para poder costear la inflación que vive Venezuela y poder alimentar a un hogar. Señalan, es una burla para los ciudadanos. La única manera de que en Venezuela haya una mejora salarial y lleguemos a los salarios
del pasado de 300, 400 dólares. La única manera es que haya un cambio político que permita una recuperación económica. Desde el Parlamento Nacional, economistas y diputados señalan que el gobierno ha eliminado la posibilidad a los ciudadanos de financiar sus gastos, con el encaje legal del 100% que ha sido aplicado desde el año 2019. Hoy los bancos no pueden ni siquiera emitir tarjetas de crédito. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis por ese reporte desde Venezuela. Hablamos ahora de las controversiales declaraciones de Evo Morales desde Argentina. El expresidente ha asegurado que devolver a Bolivia armaría una milicia al estilo de las milicias maduristas. En Venezuela, estos grupos de civiles armados son utilizados por el régimen como fuerzas de choque. El gobierno interino de Bolivia ha rechazado los comentarios, ha señalado que las amenazas demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca han sido las opciones del exmandatario. ¿Saben? Quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Por su parte, el líder político Carlos Mesa aseguró que el expresidente de Bolivia, no contento con la crisis que causó en el país, ahora quiere armar grupos irregulares y violentos. Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y a las Fuerzas Armadas. Estas amenazas recurrentes muestran las verdaderas intenciones de Evo Morales. El Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a llamar la atención del gobierno de Colombia por la deficiente situación de seguridad en varias regiones del país. Esto en relación con los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos a manos de organizaciones criminales. El pedido del cuerpo diplomático ha surgido durante la evaluación a la implementación de los acuerdos de paz adelantada el día de hoy en la sede general del organismo internacional en la ciudad de Nueva York. Ahí está Alejandro Rincón con la noticia. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adelantado hoy una nueva revisión a la implementación de los acuerdos de paz en territorio colombiano, teniendo como telón de fondo la preocupación por la situación de seguridad de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de comunidades indígenas que en algunas áreas del país se han vuelto blanco constante de ataque por parte de organizaciones criminales. En este sentido, el delegado especial del secretario general para territorio colombiano, Carlos Ruiz Monsieur, insistió en llamar la atención del gobierno de Iván Duque para que tramite o implemente con sentido de urgencia mayores medidas u estrategias de protección y que blinden verdaderamente a estos segmentos de la población que están altamente afectados por la acción de estas organizaciones criminales. Justo alrededor de esta circunstancia, NTN 24 tuvo la oportunidad de preguntarle directamente al consejero Emilio Archila, la persona encargada directamente de la gestión de los procesos de implementación de los acuerdos de paz en territorio colombiano, y él tuvo la siguiente respuesta sobre este llamado de atención del cuerpo diplomático. Yo creo que el informe, y así lo ha expresado el representante Ruiz Massieu, siempre hay que verlo en su integralidad, no es un informe que se pueda ver segmentado. Es un informe en que hace un reconocimiento muy importante respecto de los avances que hemos tenido en el tema de reincorporación. Es un informe en donde señala que específicamente en los temas de seguridad lo que va a lograr las condiciones de seguridad en el largo plazo es la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Muestra que hemos tenido una planeación muy detallada y que hemos invertido muchísimos recursos para poder cumplirle a las comunidades. Al cumplirse esta nueva sesión de evaluación a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, el mensaje global de la comunidad internacional es el de destacar los avances en el proceso de consolidación de la paz en territorio colombiano, más allá o a pesar de los enormes retos que hay ahora mismo en materia de seguridad. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Desde Florida denuncian la situación de aislamiento en prisión del opositor cubano José Daniel Ferrer. Aseguran que se encuentra confinado en una celda de castigo en la prisión de Aguadores, en la provincia oriental Santiago de Cuba, donde no tiene ningún contacto con otros presos y solo recibe visita de oficiales de alto rango. La información con nuestra periodista Paola Serna. Una buena tarde, Paola. Hola, buenas tardes. Pues bien, han pasado más de 100 días desde que el régimen de La Habana detuvo al opositor cubano
José Daniel Ferrer. Él es el líder de la Unión Patriótica Cubana, a quien el régimen está tratando de acusar de delitos comunes para mantenerlo encarcelado. Su familia y las organizaciones cubanas en el exilio están denunciando que permanece en aislamiento y poco se sabe de su situación. Estamos viendo que su situación cada vez se agrava más. Es decir, hay un esfuerzo por parte del régimen comunista de Cuba no solamente de tenerlo preso, sino de destruirlo psicológicamente mediante incomunicación de su familia, en comunicación con la opinión pública. Obviamente él ha denunciado torturas en su contra y creo que el esfuerzo del régimen, como siempre, es en la prisión destruir a los líderes. La clave en la represión comunista es el asesinato moral de aquellos que se lo oponen. El objetivo del régimen es destruir moralmente a este líder, porque es un hombre que aglutina a mucha gente, porque es un hombre que lleva un compromiso de vida por la libertad de Cuba. Entonces quieren hacerlo lucir ante el mundo como si fuese un rufián, un criminal, cuando es todo lo contrario. Es un patriota, un idealista que ha dedicado su vida a buscar de manera pacífica un cambio real para Cuba. Los regímenes totalitarios solo entienden el lenguaje de la fuerza. De la única manera que este régimen va a ceder 1 milímetro es mediante un aislamiento internacional real. Aislarlo económicamente, aislarlo políticamente. Creo que cuando el príncipe de Inglaterra visita Cuba, cuando el rey de España descaradamente visita Cuba, lo que están haciendo es profundizando el hueco en el cual tienen enterrado a docenas de hombres y mujeres como José Daniel Ferrer. Por eso estas visitas reales a Cuba son tan dañinas. El mundo democrático tiene que unirse con los Estados Unidos en aislar a este régimen, a ponerle las mayores sanciones a su liderazgo para que entiendan que no hay impunidad. Un informe recientemente presentado por la ONG de defensores de presos cubanos en Europa ha dicho que alrededor de 90.000 personas permanecen en las cárceles de este país, siendo Cuba el país con más reclusos en el mundo. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. El Papa Emérito Benedicto XVI ha enviado un mensaje público y contundente a su sucesor, el Papa Francisco. Ha exhortado a Jorge Mario Bergoglio a defender el celibato clerical, a abandonar las iniciativas de ordenar como sacerdotes a hombres casados. Esta propuesta ha sido aprobada por el Sínodo de la Amazonía el pasado mes de octubre en el Vaticano por la falta de religiosos en esta región, como una alternativa para avanzar en la evangelización. Benedicto XVI rompe el silencio para oponerse a una de las ideas que evalúa su sucesor Francisco. El Papa Emérito manifestó su rechazo a la posibilidad de eliminar el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, propuesta que se encuentra bajo consideración del actual pontífice, luego de que en octubre un documento final de una asamblea de obispos católicos romanos, o Sínodo del Amazonas, propuso que los hombres casados en el área remota pudieran ser ordenados como sacerdotes. En su nuevo libro, Desde las profundidades de nuestros corazones, escrito junto al cardenal conservador Robert Sara, Joseph Ratzinger, quien había prometido que se mantendría bajo perfil luego de su retiro, parece hacer un llamado a Francisco para que no cambie las reglas. Este domingo se divulgaron extractos de la obra. El Papa Emérito Benedicto dice que el celibato, que se convirtió en una tradición estable en la Iglesia hace solo 1000 años, tiene gran importancia, porque permite que un sacerdote se concentre en su vocación. Y a su juicio no parece posible realizar ambas vocaciones, sacerdocio y matrimonio, simultáneamente. El alemán defendió su pronunciamiento al asegurar que no podía guardar silencio sobre lo discutido en el sínodo. Lo importante de este libro es el momento. En octubre pasado aquí en el Vaticano hubo un sínodo importante y uno de los temas que surgió allí fue si los hombres casados mayores podían ser ordenados como sacerdotes para llenar la escasez de sacerdotes. Esa región muy vasta. Este es un tema que ha dividido a conservadores y progresistas en la Iglesia. La propuesta hecha en la Asamblea exige que los hombres casados mayores, que ya son diáconos en la Iglesia, tengan una relación familiar estable y sean líderes probados en sus comunidades, para ser ordenados como sacerdotes después de una formación adecuada. Se planteó como una solución a la escasez de curas y fue respaldada por muchos obispos sudamericanos. Permitiría a los católicos en áreas aisladas asistir a misa y recibir los sacramentos más regularmente. Con la promesa del diálogo frente a la discordia y la fragmentación, el socialista Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias han defendido este gobierno de coalición. Pedro Sánchez con la izquierda radical de Podemos, un experimento político novedoso en la España moderna, que deberá lidiar con desafíos como el separatismo catalán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicó ya la lista de sus ministros al rey Felipe VI,
tras lo que presentó a su nuevo gabinete, afirmando que pese a los diferentes perfiles, van a caminar unidos. Los ministros van a asumir sus carteras después de celebrarse ya el Consejo Inaugural. Será el primer gabinete de coalición en España en más de 80 años, el primero en estas 4 décadas de democracia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. El Parlamento Europeo ha iniciado este lunes el periodo de sesiones del 2020 y la atención estuvo sobre el ex líder del gobierno catalán, Carles Puigdemont. El ahora parlamentario europeo aprovechó esta oportunidad para volver a defender las ideas independentistas en Cataluña. Ha pedido a la Unión Europea involucrarse aún más en esta crisis política que atraviesa la región española. Puigdemont es buscado por la justicia española por cargos de sedición al organizar el fallido referéndum independentista del 2017. La crisis catalana es un asunto europeo. Estamos aquí para recordar y pedir a las instituciones que se involucren en buscar una solución con base en el diálogo político y respetando la voluntad de las personas. La voluntad de las personas en Cataluña es decidir en un referendo libre nuestro propio futuro. Un grupo de personas ha vandalizado el monumento más famoso de Dinamarca. Ha escrito en la estatua de bronce La Sirenita, Free Hong Kong. La escultura de 107 años se alza sobre una roca junto a un paseo marítimo en Copenhague. Más de 1 millón de turistas la visitan cada año. Y este lunes la reina Isabel II se ha reunido con su hijo, el príncipe Carlos, y sus nietos, los príncipes William y Harry. Finalizado el encuentro, la monarca británica ha informado a través de una declaración que la familia real tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro del príncipe Harry y de su esposa Meghan, que buscan dejar de ser miembros de primera línea de la familia real. En el texto, los duques de Sussex han dejado claro que no quieren depender de los fondos públicos. Se ha acordado que habrá un periodo de transición en el que el príncipe Harry y su esposa pasarán tiempo entre Canadá y el Reino Unido. Y en un comunicado conjunto de los príncipes Harry y William han denunciado una historia falsa publicada en el Reino Unido. La noticia aseguraba que el duque de Cambridge le hacía bullying a Meghan Markle y que ese fue el motivo principal de la ruptura con su hermano. El diario The Times ha citado a una fuente anónima que asegura que es alguien muy cercano a la familia real. Según esta fuente, William siempre tuvo una actitud despectiva con Meghan, incluso cuando su hermano y ella recién comenzaban a salir. Los hermanos han calificado el texto como ofensivo. Y ha reaparecido el hombre araña francés para mostrar su apoyo a las manifestaciones contra la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron. El escalador de 57 años, Alain Robert, ha subido el Tour Total, un rascacielos de 48 pisos en París, una forma de protesta contra la iniciativa gubernamental. Al llegar a la cima se levantó con ambos brazos en alto para, según él, usar su fama para lograr algo significativo y bueno para la gente. Esta torre de 187 metros de altura está ubicada en el distrito financiero de la capital francesa. Las huelgas en Francia contra la reforma pensional cumplen más de 5 semanas. En Australia, militares han recogido los cadáveres de decenas de animales que murieron en medio de los incendios forestales que han golpeado durante semanas la isla Canguro al sur de las costas australianas. La tarea fue apoyada por el personal de Nueva Zelanda. Este santuario de vida silvestre es un atractivo turístico hasta ahora rico en vida silvestre. Más de 32.000 animales han muerto en la isla por esta emergencia que se ha extendido durante semanas. Una mujer británica ha muerto el domingo luego de caer de un acantilado cerca a Sydney. La víctima fue identificada como Madeleine Davis, 21 años de edad, una joven modelo y maquilladora inglesa. Los turistas a menudo saltan la valla de seguridad para tomarse fotos cerca del acantilado, pese a las señales de la advertencia de peligro. Vamos aquí a una última pausa y al volver en nuestra sección de Ciencia, Salud y Tecnología, vamos a hablar de la depresión. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.
En nuestro segmento Ciencia, Salud y Tecnología, en el informativo de NTN 24, vamos a hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se celebra un día como hoy. La depresión, que es un trastorno mental que puede ser crónico y recurrente. Según la OMS, la enfermedad es la principal causa mundial de discapacidad en su forma más grave. Puede conducir incluso al suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, lo que causa un incremento de suicidios a nivel global. ¿Pero qué es la depresión y por qué se ha vuelto tan común en los últimos años? Los expertos y especialistas la clasifican como un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Asimismo, los historiales médicos afirman que la depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad. En algunos casos puede llegar a ser genética de acuerdo a los antecedentes familiares que presenten los pacientes. Bueno, hoy por hoy realmente no se conoce totalmente la causa de la depresión, pero ha avanzado en la identificación, en lo que sabemos los factores que pueden predisponer a una persona a estos factores. Por ejemplo, son los genéticos, bioquímicos o los situacionales. Esta patología es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, especialmente en circunstancias de desempleo, luto y traumatismos psicológicos. A su vez, la depresión puede generar más estrés y empeorar la situación vital de la persona afectada. La depresión tiene muchos síntomas, entonces si nosotros sentimos mucha tristeza, ansiedad, desesperanza, no hay ganas de hacer algo, hay mucha fatiga, autoestima baja, dolores persistentes, insomnio o tal vez dormimos mucho o no nos podemos concentrar, hay una pérdida de interés en las actividades diarias, incluso la actividad sexual en los adultos. Actualmente, diversas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud han elaborado tratamientos eficaces basados en terapia cognitiva, psicoterapia interpersonal y medicamentos antidepresivos para ayudar a los afectados. Vamos a agradecerles a todos su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Continúen informados siguiéndonos por Twitter, @NTN24 y nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos. En una hora, los titulares de la hora.